¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Mi nombre es Wilson Zambrano y en este momento vamos a hacer un primer podcast, el cual se va a llamar Rompiendo el Silencio. ¿Y en qué consiste este podcast? ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar? Y es un tema del que tal vez todos conocemos, pero del que se habla muy poco como tal. Y son los estigmas que rodean la salud mental. Y para ello tenemos ciertas personas invitadas, en las cuales está Roberto Velastegui, está Juan Tacuri, está Keila Ferrín y está Narcisa Rodríguez. Aparte, tenemos un invitado especial, el cual es el psicólogo Edwin Martínez León. Sí, me gustaría tal vez que usted también se pueda presentar, estimado Edwin. Ok, bien. Bueno, quiero iniciar antes de todo, antes de mi presentación, pues con una pequeña reflexión, que hoy más que nunca hablar de la salud mental, pues es un acto de valentía, de comprensión y también pues de responsabilidad hacia uno mismo. Hay que recordar que detrás de cada sonrisa existe una historia, detrás de cada silencio existe a veces algún miedo que no fue contado por algún momento que alguien se siente reprimido, se siente perjudicado, porque a veces muchas personas intentan criticar a una persona que sufre de algún tipo de trastorno, pues no, hay que comprender también que hablar es un acto de valentía, más no es un acto de cobardía, ¿no? Bueno, en todo caso, buenas noches otra vez, chicos, buenas noches a todos los que nos están escuchando, pues me presento, soy Edwin Martínez, psicólogo clínico, trabajo en el Departamento de Psicología de la Policía Nacional. Bueno, también he hecho dos diplomados en lo que es neuropsicología cognitiva y también un diplomado en lo que es terapia cognitivo-conductual, pues, ¿no? Eh, Gracias nuevamente por el espacio que me han permitido pues estar presente hoy en día y también por hacerme partícipe de este espacio donde pues abordaremos algunos temas importantes y sobre todo pues que quede en realce lo que es la importancia de la salud mental, chicos. Listo, excelente reflexión y es algo que muchas veces no se toma en cuenta, lo que es la salud mental. O a veces lo tenemos como un tema tabú de qué dirán de mí y muchas veces la sociedad realmente es la que causa este tipo de problemáticas. Muy buena reflexión, mi estimado. Ya, ahora me gustaría empezar este podcast con el tema, ¿qué es la estigma en la salud mental? ¿De qué trata? Y para eso me gustaría también preguntarle a usted, psicólogo, es cómo definiría usted el estigma del entorno de la salud mental y cómo se manifiesta en la sociedad. Ok, gracias por la pregunta, pues. eh, Hay que definir primero lo que es un estigma para abordar lo que es la salud mental, pues no. Pues como tenemos conocimiento, pues el estigma se refiere a un conjunto de prejuicios, de creencias erróneas, de pensamientos negativos que hace una persona hacia otra persona, independientemente de la cultura que tenga, independientemente de la raza, de las creencias. O sea, esto es un círculo vicioso que genera un problema enorme porque a veces en lo que es respecto a lo que es salud mental, muchas veces las personas se sienten un poco apagadas, se sienten un poco reprimidas en no poderse expresar precisamente porque estamos estigmatizando lo que es la salud mental. Y en la sociedad pues se manifiesta, como me lo preguntabas hace un momento, siempre y lo que escuchamos nosotros como personas y lo que se escucha, o lo que he escuchado yo como psicólogo, pues que las personas siempre señalan a personas, a terceras personas o a veces hasta se autoestigman ellos mismos al decir que no voy al psicólogo porque estoy loco, no recibo una terapia o no busco ayuda porque soy un cobarde, no puedo, o sea, las personas van a creer que yo no puedo con mis temas, con mis temores, con mis preocupaciones, cuando estamos pensando demasiado erróneo. Entonces, respecto a esta pregunta también pues quiero llamar a la reflexión a toda la sociedad porque no necesariamente tiene que ser que una persona esté desequilibrada mentalmente. Hay que también tener tino en las cosas que estamos diciendo. Hay que también saber formular las palabras para poder llegar a esa persona porque muchas veces el estigma viene por eso, porque usamos palabras erróneas, porque minimizamos los sentimientos, minimizamos las emociones que a veces a las personas se les hace difícil llegar a esa a alguna ayuda profesional. Entonces nosotros como sociedad pues tenemos que ser esa mano amiga, tenemos que
colaborar a esta persona. Muchas veces, qué sé yo, tenga síntomas de introversión, sea tímida y presente estos síntomas, qué sé yo, de ansiedad, un síntoma de depresión que muchas veces y en la mayoría de los casos es un tema silencioso y muy difícil a veces cuando está demasiado arraigada la depresión, pues conlleva a desastres que a veces no se pueden ya recuperar, como es la pérdida de la vida en este caso. Entonces, por eso es importante tocar estos temas en salud mental y también cómo vencer los estigmas en este momento, en este pleno siglo XXI que aún estamos, saber cómo poder conllevar esta cosa, esta situación y poderlo transformar en una fortaleza. Porque quiera o no, el estigma se convierte en una debilidad social. Las personas piensan que es superior porque aparentemente dicen yo soy fuerte porque puedo con mis emociones, porque llorar es de débiles, porque yo no lloro. O sea, comprendo que el desconocimiento muchas veces nos hace decir muchas cosas que son incorrectas y que pueden afectar a terceras personas. Por eso quiero llamar también a ser conscientes de expresar. Está bien que lo puedas expresar, pero también hay que ver la forma de cómo lo puedas expresar. Muchas gracias por su respuesta. Realmente hubieron muchos puntos que me llamaron la atención, pero lo que más me centré tal vez o lo que más me llamó la atención como tal fue eso del autoestigma. Y muchas veces es nosotros mismos haciéndonos daño, por decirlo así. Y también me gustaría, que usted mencionó muchos temas respecto a lo que es el estigma social y referente a esto y las consecuencias que pueden traer esta problemática como tal. Me gustaría pedirle a mi compañero Roberto si puede hablar un poco más de lo que es tanto el estigma social como lo que sería el autoestigma o el estigma interno como tal. Hola compañeros, el psicólogo, buenas noches. Bueno, con respecto, Wilson, a tu pregunta, en el estigma social nos dicen que, bueno, son los prejuicios, estereotipos y actitudes negativas que la sociedad tiene hacia las personas. Como trastornos mentales, también estos también se manifiestan en la discriminación o exclusión y también en tipo de burlas. Y también con el respecto a estigmas internos o autoestima, tenemos que cuando las personas también adoptan estas creencias negativas sobre sí mismas, esto también puede generar vergüenza, culpa o miedo hacia la persona. Y también, bueno, también en buscar ayuda, también buscar ayuda profesional. Ok, muchísimas gracias por tu respuesta. Con eso dejamos un poquito más claro lo que son los estigmas tanto sociales y como el autoestigma. Pero referente a este tipo de estigma de la salud mental, también me gustaría que se mencionen ejemplos como tal. No sé si Narcisa nos puede tal vez hablar de ejemplos, los más comunes en en la vida diaria. Claro que sí, muchas gracias por tu pase, Wilson. Sabemos que existen muchos ejemplos que podemos manifestar en lo que es relación en salud mental. En la vida diaria persisten prejuicios sobre lo que es en relación a salud mental. Comentarios como, eso no es solo una etapa, eso es solo una etapa, necesitas trabajar mucho más, ya se te va a pasar, tranquilo, yo también pasé por lo mismo y a mí se me pasó, mira que yo estoy bien. Minimizan lo que es el malestar emocional que la persona está cursando. Muchas personas prefieren guardar silencio por este motivo y evitan hablar del tema, ya sea en el familia, en el trabajo, en lo que es el área escolar, por miedo a ser más que todo juzgadas. Incluso llegan a ocultar que toman algún tipo de medicación psiquiátrica por temor a los estigmas. Aún en la actualidad persisten creencias lo que son erróneas, como que ir al psicólogo es solo para quienes están muy mal psicológicamente, cuando en realidad cuidar nuestra salud emocional es igual de importante como cuidar nuestra salud física. Y estos estigmas pues hacen mucho daño y dificultan que las personas busquen una ayuda cuando lo necesitan. Y bueno, hablar de salud mental no es solo una señal de fragilidad, sino que más bien es un acto de valentía, de que la persona pues desea mejorar y de que está comprometida con su propio bienestar. Los puntos que mencionas son muy interesantes porque como tú dices, tal vez a veces la misma sociedad, tal vez las personas de nuestro alrededor, no con la intención, minimizan aquel problema y al minimizarlo termina afectando negativamente a la persona porque la persona tal vez lo padece de manera
digamos, fuerte, alguna enfermedad mental, por decirlo así, algún trastorno mental, y, y por ese miedo, tal vez por eso de que minimizan lo que tienes o lo que siento o cómo son los problemas que tienes, muchas veces no lo dicen. Y incluso hay casos en los que tal vez piensan por estos estigmas, no, es que el psicólogo es para los locos. Y eso no es así realmente. El psicólogo es para personas que tienen problemas emocionales, que necesitan ayudas emocionales, por decirlo así de alguna manera. Ahora bien, disculpen, le voy a dar paso a la compañera Keila, si nos puede ayudar también en el punto de cómo el impacto en el diagnóstico a ver, cómo el estigma en la salud mental puede afectar en el impacto y el diagnóstico en un tratamiento. Claro que sí, Genaro. Saludos con todos, compañeros. Pues le damos la bienvenida al psicólogo. Y pues de acuerdo a lo que tú me estás mencionando, pues Genaro, estuve investigando un poco acerca del impacto que tiene aquello en lo que es en cuanto al diagnóstico y también pues al tratamiento. Existe un tema bastante complejo aquí. ¿Por qué? Porque muchas personas que sufren de estos problemas esperan mucho tiempo, esperan incluso años antes de ellos acudir a un profesional. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán las personas, por el miedo al que dirán sus familiares o las personas que los rodean. Entonces, el estigma también muchas veces puede hacer que alguien deje de ir a terapia o puede hacer que alguien deje la medicación por, como les mencioné, la presión social que ejerce sobre aquella persona que quizás está atravesando un problema de salud mental, está atravesando ansiedad, cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, estos estigmas hacen que la persona pues reconsidere quizás la terapia que está llevando o reconsidere pues acudir a un profesional en busca de ayuda. Y pues también el miedo que existe en aquellas personas al rechazo de la sociedad o al rechazo de poder pues contar su situación, de contar cómo se siente, de contar pues lo que están atravesando. Y esto de cierta forma pues puede empeorar los problemas emocionales que pueden llevar. Y pues bueno, en cuanto a eso, sí, como te mencioné. Y como tú dices, y como todos han estado hablando, se ve cómo los estigmas en la salud mental van afectando en muchas áreas, incluso en el área profesional, al punto de que tal vez la persona no quiera ir a un psicólogo por ese miedo, por esas dudas, por eso, ¿qué dirán las personas de mí? Y eso muchas veces no solo se ve tal vez en el ámbito general, sino incluso tal vez, estoy seguro que en algún momento nosotros como estudiantes de psicología hemos visto algún compañero que tiene estos estigmas, que, ay, no, es que, ¿qué dirán si yo se supone que estoy estudiando psicología y debería poder solucionar mis problemas? Y no es así, no es así. A veces necesitamos esa ayuda de un profesional que nos pueda ayudar y poder abordar aquellos problemas que podemos tener. Ahora, perdón, me gustaría volver a hablar, a hacerle una pregunta al psicólogo con tal vez cosas un poquito más personales, tal vez como si ha tenido tal vez usted algún paciente que haya evitado buscar ayuda por miedo al que dirán. Y como ejemplo, tal vez me gustaría poner como que tal vez al final de una terapia psicológica, que la persona le haya dicho, no, es que, bueno, la verdad no esperaba que esto sea así, yo tenía el miedo porque me decían que el psicólogo es esto, y pensaba que todo iba a salir mal. Tal vez ha tenido alguna experiencia así, parecida, o tal vez de algún otro ámbito, pero relacionado a esto. Claro que sí, y ya ustedes lo han dicho casi todo. Es verdad que en muchas ocasiones, en lo que va en mi profesión, en lo que va en mi trabajo, en muchas ocasiones he tenido pacientes que han pospuesto su tratamiento, han pospuesto su visita a un psicólogo, han pospuesto su visita a un profesional de salud mental por esto mismo, por el miedo a ser juzgados, por los estereotipos que existen en la sociedad, por incluso muchas veces hasta por falta de información, que eso también es muy importante tocar esos temas de información, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que creo que el 90% creo de mis pacientes han llegado a consulta con esto, con
problemas que no son recientes, problemas que ya han pasado años, han pasado meses y recién buscan ayuda psicológica. Afortunadamente, pues la mayoría llegan por voluntad propia y eso es bueno. Eso es bueno, es un pro y un contra. Bueno porque busca ayuda, pero malo porque ha dejado pasar mucho tiempo por la falta de información y por la presión o por el miedo de ser juzgado, porque por como el que dirán, como dijo aquella compañera que estaba interviniendo, pues no. Siempre no es en la finalización de una terapia, de una sesión que exista, sino que más bien es al comienzo, al inicio de toda terapia, al inicio de todo tratamiento terapéutico, se hace esta confianza del terapeuta con el paciente y viceversa, pues no. Y entonces es allí donde te dicen, ok, pero estoy seguro, doctor, que va a funcionar, pero ¿y si me dicen que estoy loco? Pero doctor, ¿y qué pasa si me voy a morir? Incluso piensa que hasta se pueden morir con un trastorno, con un problema que existe, imagínense. Entonces yo le digo, a mis pacientes siempre trato de abordar estos temas que son un tanto delicados porque muchas veces por falta de conocimiento o por cambio de cultura, por cambios de creencia, por una diferencia de creencias que exista, pues tampoco yo como psicólogo no puedo cambiar este sistema de que ellos ya tienen arraigado, pues no, pero yo sí puedo conducir a esta persona para hacer un cambio en su forma de pensar y obviamente pues que sea beneficioso para su estilo de vida. Muchísimas gracias por su aporte. Con esto dejamos claro tal vez de los puntos, como usted dice, más que verse este tipo de situaciones al final de tal vez la terapia se ve al inicio. Y como usted menciona, es algo importante esa confianza entre el terapeuta y el paciente, más que todo para que las sesiones, las terapias puedan funcionar correctamente, porque si, si el paciente no tiene la confianza suficiente, muy pocas veces va a decir o va a mostrar lo que realmente siente. Y realmente me gustó lo que mencionó porque son puntos muy importantes que a veces no tomamos en cuenta como tal. Eh, Ahora, como un último punto, me gustaría hablar sobre, bueno, preguntarle a Juan que pueda mencionar lo que son las perspectivas tanto educativas y generacionales respecto a lo que es el estigma en la salud mental, porque son perspectivas que muchas a veces aparecen, tanto en la formación de etapas tempranas o a la misma vez las generaciones, porque hay generaciones que como la generación X que dice en mis tiempos esto no existía, de la salud mental, esto no. Y me gustaría darle paso a mi compañero Juan, si puede hablar de este tema. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, psicólogos. Con todos, bienvenidos. Sí, bueno, una de las etapas, se podría decir, muy importantes en el ser humano y en las personas en general, yo creo que es el sistema educativo. Yo creo que de ahí proviene también muchas veces, como decía el psicólogo, otro compañero, el miedo a buscar ayuda o buscar un psicólogo. ¿Por qué? Porque no tenemos la información necesaria desde la edad temprana, ¿verdad? Digamos, en este caso en las escuelas, porque muchas escuelas no incluyen lo que es la educación emocional o psicología en sus mallas curriculares, en sus planes de estudio, ¿verdad? Lo que perpetúa la desinformación, o sea, lo que no deja que los chicos en temprana edad tengan esa información que es muy importante ahorita en la actualidad, muy relevante, que como desde pequeños no le enseñaron, piensan que es normal de grande y no buscan realmente a solucionar ese problema que tienen, porque no los pueden, digamos, ellos no lo descubren o no se enteran realmente qué mismo es lo que tienen, ¿no? Piensan que son otras cosas. También el problema depende también de los docentes, que son poco capacitados para este tipo de problemas, poco capacitados por lo que es la salud mental. Algunos profesores, docentes de escuelas, colegios, minimizan o malinterpretan las señales que le dan los alumnos sobre problemas de ansiedad, sobre problemas de depresión, sobre problemas de estrés en los estudiantes. Recordemos que ahorita los estudiantes sufren de mucho estrés. ¿Por qué? Porque están cargados de materias, cargados de tareas, cargados de muchas cosas. Y esa presión, ¿qué hace? Hace que el rendimiento pueda decaer o pueda bajar
pero no porque ellos no quieran, sino porque están estresados, ¿verdad? O tienen problemas de depresión o ansiedad. Esto dificulta por miedo que, por miedo a parecer que ellos no pueden, por miedo a parecer que son débiles, también por miedo de exclusión de los círculos sociales. Recordemos que en las escuelas hoy día hay mucho, en colegio hay mucho bullying, y uno por quererse ver fuerte o por quererse ver del grupo, queriendo llenar esos estereotipos, como nos decían antes, ellos sufren de depresión, de ansiedad más que todo, porque muchas veces no es que ellos quieran, sino que ya es como que los obligan a llegar o entrar en esa burbuja. Y esos son los problemas que tenemos en lo que es el sistema educativo y generacional, porque es de la etapa más pequeña. Eso es lo que lo puede ayudar, mi estimado compañero. Muchísimas gracias. Tu aportación es muy importante. También mencionas algo que llama mucho la atención y es que son estas nuevas generaciones y muchas veces los maestros no están capacitados para ayudar a estas nuevas generaciones. Muchas veces no tienen ese de saber cómo actuar ante ciertas muestras que tal vez le dan los alumnos de problemas tal vez emocionales como tal. Eh, Como último apartado, y esto sí para concluir, ¿puedes, Keila, mencionar, perdón, lo que es la parte generacional? Sí, sí, claro. Como algo estuvo mencionando también el compañero Juan, también está desde una perspectiva generacional. ¿Por qué? Porque el estigma también varía según pues la generación. Sabemos que está la generación de mayores, en los cuales hay muchos estigmas, se dice que hay pues la mayor tendencia a hablar sobre la salud mental, a decir que esto tiene que ser más privado, que quizás esto es vergonzoso, ellos poder expresar o poder decir que están atravesando un momento difícil. Entonces, a la generación de pues, mayores se les complica más pues abrirse a contar sus problemas o a decir, no, realmente yo necesito acudir a un profesional, a un psicólogo para que me ayude. También existen frases que suelen mucho decir, mucho, y es que en mis tiempos no existían psicólogos, en mis tiempos no necesitábamos psicólogos. Entonces, esto también podemos ver que es una gran estigma. Yo he escuchado también mucho a personas decir, digamos, hay niños que tienen muchos problemas, que son malcriados, que no tienen pues buenas calificaciones, que tienen problemas en la escuela, y dicen, no, es que, y los docentes pues que tienen conocimiento más de esto, le dicen, bueno, yo le recomiendo que usted acude a un psicólogo, pero hay personas pues ya mayores que dicen, no, psicólogo no, tienes que acudir a un castigo, a un latigazo, que aprenda que en mi tiempo lo que había era el psicólogo, era el boyero, sabían decir mucho. Entonces, podemos ver que también esto es de acuerdo a la generación de adultos de ya mayores, ¿no? También está la generación pues millennial o la generación que hemos escuchado, generación Z. Pues en esto de aquí ya abarca o hay como que más apertura en cuanto a poder hablar sobre la importancia de la salud mental. Vemos que en las redes sociales hay muchos podcasts que hablan de la salud mental, de la importancia de cuidarnos pues emocionalmente, de la importancia de lo que es acudir a un profesional si estamos padeciendo pues de ansiedad, de depresión. Y pues ya no es un tema tan, se puede decir, tan tabú de poder hablar acerca de la salud mental. También pues muchas veces se suele pues banalizar estos temas o suelen mucho utilizar estos temas como soy bipolar o tengo ansiedad cuando realmente quizás no se sabe lo que abarca en sí decir pues esta frase, porque esto también puede decir, ay, soy bipolar, pero no ha habido quizás un diagnóstico de un psicólogo, sino que lo utilizan como términos así generales, ¿no? Y pues respecto a las generaciones, el estigma que tiene esto, muchos jóvenes quizás se sienten incomprensidos o incomprendidos por familiares, por sus abuelos, por sus padres, porque quizás no hay una educación previa como lo hay ahora, como hay esa apertura para poder pues hablar de la importancia de la salud mental en cada uno de nosotros. Y quizás esto puede también generar diversos conflictos o el silencio de no contar lo que se está atravesando. Entonces, es muy importante saber que el estigma también está dado bajo las generaciones. Eso es lo que puedo pues aportar. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos
Creo que quedó un poco más claro lo que son los estigmas respecto a lo que es la salud mental. Se entiende que esto es una problemática como tal y que en realidad ha llevado tal vez desde hace mucho tiempo atrás, no solo ahora, en muchos tiempos anteriores, y es algo que se necesita solucionar, porque no solo es como que de los demás contra mí porque tengo problemas mentales, porque dicen que estoy loco, sino que a veces, muchas veces es nosotros mismos que también adquirimos esa problemática de decir, no, es que yo tengo esto y por eso soy esto, o no, es que ¿por qué voy a acudir a un psicólogo? Porque eso es para los loqueros. Y son muchas de las situaciones que tal vez no podemos analizar de manera correcta como está. Pero a las personas que vayan a ver el video, se les hace un llamado a concientizar que esto es una problemática que debe tener solución, que debe irse solucionando tal vez de a poco y la solución está en nosotros, en cómo tratamos a los demás, en que tal vez vemos a alguien que se encuentra mal, tal vez deprimido, y no ir a ese punto de atacar más, sino tratar de ser apoyos para otros. Sí, eso es lo que quedamos en este tema, lo que es este ámbito. Muchas gracias, psicólogo, por habernos recibido, por estar aquí. Y eso, gracias a todos por esta charla, esta conversación, que realmente creo que se entiende lo que el tema a tratar, que es los estigmas de la salud mental. Gracias a todos. Muchas gracias, compañeros, también a todos les doy y esperemos que en una próxima ocasión se pueda dar una nueva apertura.